Durante casi un siglo, el caso de Ana O se transmitió como se transmiten los mitos, de voz en voz, de carta en carta, de sobremesa en sobremesa. Una historia que empezó en un consultorio se volvió relato, y después biografía, y más tarde símbolo, hasta que alguien decidió mirar los papeles, y entre esos archivos aparecieron fechas e informes que no encajaban con el relato fundacional. Lo que surgió no fue una versión más, sino una enmienda profunda. Breuer escribió Curación, junio de 1882, pero los documentos dicen otra cosa. Ese mismo año, Berta Pappenheim fue internada en un sanatorio. Seguía enferma y medicada con morfina. En los registros originales, Breuer no habló de cura, ni de catarsis. Lo resumió en una sola palabra, una ordalía, una experiencia tan agotadora que jamás volvería a intentarla. Freud tomó ese final y lo elevó a escena moral y teórica. El archivo, en cambio, es tajante. No hay rastros de embarazo histérico, no hay huida nocturna, no hay viaje a Venecia ligado al caso, no hubo concepción en ese viaje porque la hija de Breuer había nacido antes de la interrupción del tratamiento. Ernest Jones, sabemos, llevó la historia aún más lejos. En su biografía de Freud, unió esos rumores en una tragedia romántica que coronaba a Freud como héroe. Pero ninguno de esos episodios resistió al archivo, porque el archivo, cuando se abre, desmiente sin dramatismo. Así lo que durante décadas se repitió como un nacimiento, el origen del psicoanálisis, empieza a verse hoy como lo que fue, una historia reescrita, corregida y vuelta a contar, cada vez más lejos de la paciente que lo hizo posible. Henry Ellenberger no era psicoanalista sino historiador de la psiquiatría. Su impulso tenía algo en común con el de Freud, una curiosidad obstinada por el origen. En los años 70, mientras preparaba El descubrimiento del inconsciente, una historia monumental sobre las raíces del pensamiento dinámico, emprendió lo que llamó una expedición personal. Viajó a Viena, revisó archivos, pidió permisos, examinó legajos clínicos, fotografías y biografías. Y lo que encontró fue una grieta en el relato fundacional del psicoanálisis. En una biografía de Berta Pappenheim, escrita por Dora Edinger, amiga personal y primera biógrafa de la paciente, Ellenberger halló una fotografía fechada en 1882. La propia Berta, joven, elegante, con atuendo de montar corsé y sombrero, posando en Constanza, Alemania, mientras según el informe clínico publicado en 1895, debía estar recluida y gravemente enferma en Viena. ¿Cómo podía una mujer supuestamente postrada aparecer así, de pie, vestida para montar, a kilómetros del lugar donde el mito la situaba enferma? Esa pregunta lo llevó a seguir la pista hasta el sanatorio de Bellevue, en Kreuzlingen, Suiza. Allí obtuvo acceso a 2 documentos inéditos. Un informe de Breuer donde figuraba, sin seudónimo, el nombre verdadero de la paciente, y una observación clínica redactada por uno de los médicos del sanatorio. El contenido desmentía la versión conocida. Berta no había sido tratada con el método catártico, ni mucho menos curada. Breuer recurrió a la hipnosis, al cloral y a dosis considerables de morfina. Durante un tiempo, esa medicación derivó incluso en adicción y su recuperación solo llegó años después, ya sin intervención médica. El informe también revelaba aspectos ausentes en estudios sobre la histeria, dudas diagnósticas. Breuer no estaba seguro de que se tratara de una histeria y sobre todo los conflictos familiares que rodeaban la enfermedad.
Berta estaba furiosa con su madre y con su hermano. Les reprochaba haberle impedido ver a su padre en sus últimos días, haberle mentido sobre su muerte, haberle robado la posibilidad de despedirse. En esas páginas, Breuer no escribe como un descubridor, sino como un médico perplejo. Habla de caprices, de fenómenos curiosos, no de causas psíquicas ni de descargas emocionales. Lo que observa no son aún efectos de un trauma, sino hechos desconcertantes. Y sin embargo, entre esas líneas aparece un detalle decisivo. Breuer anotó que algunos malestares parecían aliviarse cuando la paciente lograba relatarlos. El informe menciona episodios que no figuran en 1895, como el de las medias, un hábito repetitivo que desapareció tras ser contado, y describe cómo, para estimularla a hablar, el propio Breuer introducía las historias con una fórmula en inglés. And there was a boy. En estudios sobre la histeria, Breuer afirmaría haber inducido y logrado una cura por la palabra, pero el documento de 1882 muestra otra cosa. No había método ni catarsis sistemática, sino tanteos, frases sueltas, intentos de provocar el habla. Por primera vez conocemos cómo eran esas frases. No eran asociaciones libres, tampoco interpretaciones, eran escenas narradas casi por impulso. El germen del método estaba allí, aún sin teoría, sin técnica, sin nombre. Ellenberger analizó esa distancia entre el Breuer de 1882 y el de 1895. El primero escribía como quien observa un enigma, el segundo como quien construye un origen, de la duda a la doctrina, del registro al mito, y su conclusión fue precisa. El famoso prototipo de la curación catártica no fue una curación ni una catarsis. Ellenberger no buscaba desacreditar a nadie. Quiso entender cómo, de un tratamiento interrumpido y ambiguo, surgió un relato inaugural. Mostró que el mito no nació de una falsedad, sino de una simplificación. La vida se volvió teoría y el caso clínico, símbolo de fundación. En ninguno de los informes que Ellenberger rescató hay rastro alguno del célebre embarazo fantasma que Freud evocaría años después. La escena de la paciente gritando «Va a nacer el hijo del doctor Breuer» no aparece en ninguna fuente contemporánea. Fue Freud quien décadas más tarde reconstruyó el episodio a partir de recuerdos sueltos, transformándolo en el momento decisivo en que Breuer habría huido horrorizado ante la transferencia amorosa de su paciente. Esa narración, repetida, adornada, reinterpretada, sobreinterpretada, se convirtió en el corazón del mito, la caída moral del médico que revelaba, por contraste, el descubrimiento del inconsciente sexual. Ellenberger mostró que ese suceso jamás existió en los documentos. El mito, sin embargo, había encontrado su símbolo, un embarazo imaginario que daba a luz una nueva ciencia. Años más tarde, el médico e historiador Albert Hirschmüller, biógrafo de Breuer, publicó íntegramente aquel informe y añadió nuevas precisiones. Su lectura fue más metódica que polémica, menos arqueológica, más clínica. Confirmó que Breuer dudaba entre la histeria y una posible enfermedad orgánica. Subrayó los conflictos con la madre y el hermano y el tono vacilante del médico. Recalcó también lo que Ellenberger ya había señalado, que Breuer hablaba de caprices, no de síntomas ligados a descargas afectivas, y que su escritura mostraba el desconcierto de quien intenta describir algo que todavía no logra conceptualizar. Los aportes de Hirschmüller no modificaron la tesis central, la precisaron, mostraron que el archivo no destruye los mitos, pero los reordena.
Y en esa distancia entre documento y relato, entre duda clínica y construcción histórica, se abría el espacio donde el psicoanálisis empezaba, aún sin saberlo, a narrarse a sí mismo. Años después, Mikkel Borch-Jakobsen llevó la revisión historiográfica al extremo. Su voz combinó erudición y desafío. Sostenía que el caso de Anna O no fue el nacimiento del psicoanálisis, sino una invención de su propio mito de origen. Según él, Freud y Breuer no descubrieron una técnica, inventaron una historia, una narración cuidadosamente armada para presentarse ante el mundo como los fundadores de una ciencia nueva, capaz de curar donde la medicina había fracasado. El problema, decía, es que esa historia no correspondía a los hechos. Para Borch-Jakobsen, la cura catártica nunca existió. Anna no se curó por la palabra. El relato de una recuperación fue escrito después, cuando Freud necesitaba un ejemplo inaugural para legitimar su método. En esa operación, la experiencia viva se convirtió en propaganda. El psicoanálisis, concluía, nació como una ficción institucional, un mito de éxito redactado por sus propios protagonistas. Por eso llamó a Freud un mistagogo moderno, un hombre de ciencia que sabía seducir con el relato de su poder. Afirmó que había falseado hechos, omitido fracasos y elevado una historia ambigua a la categoría de milagro terapéutico. Un fraude piadoso, pero fraude al fin. Sin embargo, Borch-Jakobsen no se detuvo ahí. También propuso otra lectura de Berta Pappenheim. No fue la criatura pasiva de un experimento, sino quien inventó su propia forma de cura. Cuando el discurso médico se agotó, ella encontró otra manera de sostenerse: la escritura, del cuerpo inmóvil al texto. Así inventó su propia cura, de la talking cure a la writing cure. Fue una tesis audaz y necesaria porque obligó a volver al archivo sin devoción. Pero su fuerza crítica tuvo también un precio. Al desmontar la fábula freudiana, Borch-Jakobsen la reemplazó por otra, igual de total, la del fraude y la mistificación. En esa inversión, lo que se pierde es lo más vivo. No ve ya la ambigüedad, ni la cura parcial que sí ocurrió, ni los síntomas que, más allá de toda teoría, portaban una verdad psíquica. Aquel acontecimiento clínico se disuelve en construcción retórica y la paciente en alegoría. Paradójicamente, al intentar liberar a Berta del mito, terminó negando su subjetividad. La arrancó del relato médico, pero la disolvió en una abstracción crítica. Elisabeth Rudinesco le reprochó justamente eso, haber sustituido una totalidad por otra, la epopeya del descubrimiento por la fábula del engaño. En ese cambio de signo se pierde lo más fértil, la duda, la tensión, la porosidad entre el hecho y su relato. Aún así, su gesto fue decisivo, porque en su radicalidad mostró algo que todos los mitos comparten: que incluso las teorías nacidas para pensar la verdad del sujeto pueden olvidar al sujeto que las hizo posibles. Y ahí, en ese límite, se abre el espacio para otra lectura, una que no niegue la herida ni el mito, sino que intente leer lo que ambos dejaron inconcluso. Elisabeth Rudinesco, más historiadora que jueza, propuso mirar el mito sin destruirlo ni adorarlo, no como falsedad, sino como un relato fundacional cargado de verdad simbólica. Escribió que ninguna de las pacientes de los estudios sobre la histeria se curó, pero también que nada permite decir que la experiencia de la cura no transformó sus vidas. El caso de Berta Pappenheim muestra esa ambigüedad. Una cura
rápida pero fecunda. Salió de la experiencia con un diseño. Ese diseño no fue una simple metáfora, fue el intento de dar forma a algo que había quedado suspendido. Lo que en el consultorio se interrumpió, en la vida encontró otra vía. Berta Pappenheim, ya lejos de la clínica, se convirtió en activista. Fundó hogares para mujeres, tradujo textos, escribió teatro y defendió a las víctimas del tráfico sexual. La paciente mentalmente enferma de Breuer se transformó en una intelectual comprometida con su tiempo. Antes que negar la dimensión clínica de la cura de Breuer, la resignifica. Lo que no pudo decirse como palabra dirigida se transformó en palabra escrita, compartida, con destino social. El psicoanálisis nació de una voz que se fragmentaba, pero su eco, como si hubiera encontrado otro cuerpo, sobrevivió en la escritura de esa mujer. Elizabeth Roudinesco retomó esa herencia con una mirada más amplia, ni defensora ni detractora, sino testigo lúcida de un largo malentendido. Para ella, el mito no es un error, sino una forma de transmisión, una grieta por donde pasa la luz. Esa luz, decía, no ilumina solo a Ana O, sino al psicoanálisis entero, una disciplina que nació entre lapsos de memoria y destellos de deseo, entre el olvido y el relato. Y quizá por eso seguimos volviendo a esa historia, no para decidir si fue cierta o falsa, sino para escuchar lo que a través de todas sus versiones todavía intenta decir. No se trataba de destruir un mito, sino de comprender su función. Ellenberger levantó el velo, Hirschmüller ordenó los hechos, los revisionistas lo llevaron al extremo, Roudinesco lo devolvió a su centro. Y al final, el archivo no reveló un fraude, sino algo más hondo, la necesidad humana de contar un origen. El mito se agrietó, sí, pero por esa grieta entraba la luz. Ni con quienes buscan probar que Freud no inventó nada, ni con quienes quieren creer que lo inventó todo solo como héroe. En ese punto medio, más frágil pero más verdadero, permanece lo que este caso aún enseña, que incluso las teorías más firmes se construyen sobre arenas movedizas, recuerdos, interpretaciones, deseos, silencios. Y sin embargo, algo queda fuera del archivo. Un silencio que ni los documentos ni las biografías logran disipar. Breuer lo llamó una ordalía. Freud lo transformó en teoría, los historiadores en corrección. Pero incluso después de todas esas lecturas, hay algo que no se deja cerrar, un resto que resiste y que quizá por eso mismo nos sigue convocando, porque el no saber también tiene su lugar. Es lo que nos obliga a volver, a narrar de nuevo, a fabular para bordear lo que no entendemos. En toda historia y en toda vida hay algo que no se resuelve, pero nos llama igual. Y quizá por eso, tras todo lo desmontado, queda alguien que no se deja reducir ni al mito ni al archivo. Detrás de Ana O hubo una mujer real, Berta Pappenheim. De ella no nos quedaron diagnósticos, sino una obra, una voz, una vida entera dedicada a otras mujeres. Quizá ahí, en ese paso del síntoma a la acción, de la palabra dirigida al médico a la palabra compartida con el mundo, se encuentra la verdadera cura por la palabra. El archivo corrigió el mito, pero Berta hizo algo más difícil, lo atravesó. Y en ese gesto, silencioso y firme, dejó abierta una última lección, que algunas historias no terminan, se transforman.